Preámbulo, jovencitos, ya yo estaba esperando ahí que se conectaran ya más, pero ya vamos más de la mitad, entonces ya es oportuno pues arrancar el día de hoy, deseándoles siempre a ustedes éxitos en esta mañana tan bonita, jóvenes. Entonces, no sé si ya fueron a hacer sus ejercicios, pero jóvenes, solo los levantamos y ya estamos haciendo ejercicios. ¿Sí? Eso es lo importante, estar haciendo ejercicios para fortalecer nuestro cuerpo, jóvenes. Y lamentándonos del fallecimiento del licenciado Ever, jóvenes. Entonces, con el fallecimiento del licenciado Ever, jóvenes, que éramos grandes amigos, pues hay que seguir adelante porque de esto se trata la vida. Cuando uno es llamado, se va, tiene que ir a otra misión. Pero mientras estemos aquí, jóvenes, hay que cumplir nuestra misión. ¿Oyeron? Entonces, sin más preámbulo, Gran persona será mi huevo. pongamos como título, jovencito, sí, hombre. Eh, Guatemala, 29 de abril de 2023, tema 5. Miren qué alegre, vamos a decirle a estos señores que nos canten otro día. Repito, Guatemala, 29 de abril de 2023, tema 5. Nuestro refrán del día de hoy, jóvenes. El abogado siempre busca actualizarse. Mire qué bonito. El abogado siempre busca actualizarse. Les voy a contar una vez. Un señor llegó a la oficina de un abogado y le dijo, licenciado, dice que acaban de detener a mi hermano. Así le dijo, dice que lo acaban de detener, aquí está el manojo de papeles y no sabemos qué hacer y toda la cuestión. ¿Será posible que usted ahorita mismo pueda llegar allá? Porque ahorita lo están llevando al actor de tribunales. No tenga pena, con mucho gusto, que no sé qué, y que no sé cuánto. Deme un adelanto, le dijo. Ah, sí, ¿de cuánto quiere? Yo con mucho gusto le hago el adelanto que usted quiera. Ah, le voy a dar 20,000 quetzales. Vaya, está bueno, gracias. 20,000 quetzales. Pero vino el abogado, con esos 20,000 quetzales le pagó una parte a su secretaria porque le debía. Fue a pagar la luz, fue a pagar el teléfono y todo, y que no se cuenta. Hasta en la tarde llegó a los tribunales, vio cómo se llamaba el señor, está en el juzgado tal. Mire, a él ya le tomaron declaración, le dictaron prisión y le pusieron un defensor público. Pero ¿por qué le dijeron? Porque fíjese que aquí, como era orden de aprehensión, inmediatamente tenía que tomársele declaración. Aquí estaba el Ministerio Público y de una vez, porque lo trajeron aquí a las 7 de la mañana. Pero si apenas son las 6 de la tarde. Sí, pero ya le tomaron declaración. Vaya. Entonces voy a ver si paso mañana y que no sé qué. Que si atrás de ellos estaban los parientes. Licenciado, devuélvanos el dinero. No, hombre, es que yo pensé que teníamos 48 horas para tomarle declaración a esta persona. Y que si, miren, le tomaron de una vez, no, devuélvanos nuestro dinero. Y miren, se volvió un problema. Que si ahora son 6 horas para poner a disposición a una persona y una vez se le toma declaración. Los casos de cuello blanco, ellos dicen, no, yo quiero a mi abogado. Entonces le levantan un acta y suspenden la declaración y le señalan una nueva audiencia. Pero eso no quiere decir que inmediatamente se le señale una audiencia. No, ellos deciden que quieren su abogado y hasta que venga su abogado van a declarar. Por eso es que le señalan una audiencia para otro día. Pero miren qué problema se metió el licenciado, ¿verdad?
por no actualizarse. Hay que actualizarse en los procedimientos, jóvenes. Y de eso se trata nuestro refrán del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy, tema 5, por favor, jóvenes, se llama desarrollo de la primera declaración. ¿Qué tal, miren, jóvenes? Temón ese, miren. Pero les aseguro que cuando termine la clase, usted ya no va a ignorar ese bendito procedimiento. Recuerden que nos quedamos en la clase anterior en los pasos de la detención legal. Pues hoy continúa. Se recuerda que ahí dictamos una resolución. En esa resolución, que ustedes muy bien la indicaron, se decía que se inicia el proceso penal. En esa resolución se dice, bueno, recíbase la primera declaración del sindicado en un plazo, dentro del plazo de 24 horas, imagínense. Y después decía ahí, intégrese esa primera declaración con un agente fiscal del Ministerio Público y con un abogado, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, miren, jóvenes. Entonces, oye la declaración, pues, ¿verdad? Entonces pongamos ahí de una vez el primer paso, jóvenes. Este primer paso que te enseña el desarrollo de la primera declaración está basado en la realidad, pues. Primer paso, tiene que haber disponibilidad de sala de audiencias. Entonces alguien preguntaba ahí, miren, jóvenes, decían, pero si esas audiencias, y no solo está el Ministerio Público y la defensa, el juez y el sindicato, pues eso se puede llevar en cualquier lugarcito ahí con un espacio pequeño. No, jóvenes, no es así tan fácil así como era antes. Excelente. Pero es donde se hacían muchas cosas raras. Ahora las declaraciones, las primeras declaraciones quedan grabadas, quedan filmadas. Entonces, por eso es necesario que haya una sala de audiencias, porque esa primera declaración tiene que quedar grabada en audio en el sistema. ¿Bien? Porque en el futuro, fíjense, jóvenes, si alguien le dice, fíjese que mi cliente no declaró en la primera declaración, hay violación al debido proceso. Ah, muy bien, ¿eso cuándo fue? Eso fue hace un año. ¿Tiene la fecha exacta? Ah, sí, fue esta fecha. Bueno, busquemos en el sistema, por favor. Sí, licenciado, sí, él sí declaró, aquí está en el sistema. Ponemos un poco la audiencia, por favor. ¿Bien? Entonces, con eso se evita que más adelante alguien pueda decir cosas raras, pues, como esa, pues, o cosas falsas, ¿verdad? O tal vez no utilizando esa clase de palabras, sino que tal vez desconocimiento del caso del sindicado, viene el abogado y dice que él no declaró, pero ya buscando en el sistema y está pues todo lo que dijo el sindicato, todo lo que dijo el abogado, todo lo que dijo el Ministerio Público y todo lo que dijo el juez y ante quién. Por eso es indispensable, jóvenes. El número 1, tiene que haber disponibilidad de salas de audiencias porque quedan grabadas y filmadas las intervenciones de cada sujeto procesal. Miren qué bonito. Bueno, hora número 2. La comparecencia. Licenciado, disculpe, ¿Qué ¿puede manda? repetir lo último del primer paso? Tiene que haber disponibilidad en la sala de audiencias porque
tienen que estar grabadas. Así como ahorita, miren, pues, si alguien está grabando, excelente que lo grabe, jóvenes, ¿verdad? Aquí todos tienen derecho de voz y voto. ¿Oyeron, jóvenes? Conmigo no hay problema. Ustedes pueden hablar todo lo que quieran, porque ustedes tienen que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo el mundo tiene derecho de hablar, tiene derecho de opinar, ¿verdad? Ese es un derecho de la humanidad, es como el derecho, mire, licenciado, fíjese que yo quiero comerme mi sándwich ahorita de frijoles. Mejor no hablemos de comida, porque no hemos desayunado, ajones, pero si es con cafecito. ¿Qué le dice uno? Es, sí, con mucho gusto, mire, proporciónele la comida y solo mire, verifíquele si dentro del sándwich no va una lima, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho humano, jóvenes, la alimentación. La alimentación es un derecho humano. Comer es un derecho humano. Ir al hospital es un derecho humano, ¿verdad? Arreglarse, vestirse es un derecho humano, jóvenes. Mira vos por qué venís tan arreglado, que no sé qué, no, hombre. Puchis, si yo me quiero vestir bonito y toda la cosa, excelente, pues, es un derecho, ¿va? Entonces, pero la cuestión está de que la gente también tiene que entender que nosotros tenemos nuestros propios derechos. Muy bien, entonces ese derecho está bien. ¿Oyeron, jóvenes? La segunda, la comparecencia. Miren, esa es la etapa número 2. ¿Qué significa eso, la comparecencia? Es como el ejemplo clásico, miren, jóvenes. Ustedes están ahí porque comparecieron el día de hoy a recibir su curso de clínicas penales, ¿no? Eso es comparecencia. Entonces, ¿qué hace el juez en la primera declaración? Bueno, verifica la presencia del Ministerio Público. O sea que le pide la credencial, ¿verdad? Y dice así, miren, se encuentra presente el agente fiscal quien se identifica con su credencial extendida por el Ministerio Público que lo acredita como agente fiscal. ¿Qué tal, miren? Esa se llama comparecencia. Incluso fíjese que yo he escuchado por ahí que hay algunos jueces bien quisquillosos. Fíjese, licenciado, le dice el fiscal, que no traje mi credencial. Fíjese que sí es importante la credencial porque yo lo tengo que identificar, porque aquí ya escuchó el abogado defensor y el abogado defensor va a presentar su oposición. Muy bien, entonces, y además yo también presento mi oposición. No tenga pena, licenciado. Vamos a suspender la audiencia y la reanudamos dentro de 45 minutos para que usted vaya a traer a su credencial. ¿Qué tal? ¿Ah? Porque tiene que identificar. Eso miren, jóvenes, es un requisito sine qua non, esencial, que lleven su credencial. No se puede identificar con su DPI. DPI es otra cosa, pues, es la identificación personal, pero para que un agente fiscal se identifique con su credencial, imagínense, jóvenes, miren lo que se hace también con esto. Fíjese que, honorable señor juez, yo aquí presento mi credencial como auxiliar fiscal. Muy bien. Pero ustedes tienen que saber dentro de la ley orgánica del Ministerio Público, dice que los auxiliares fiscales para poder actuar en audiencias tienen que ser abogados. Fíjense, porque hay dos clases de auxiliares fiscales. El auxiliar fiscal que se queda recolectando medios de investigación en las agencias fiscales y otros auxiliares fiscales que acuden, por ejemplo, a las audiencias de primera declaración, de allanamientos, de un montón de audiencias.
Entonces, ¿qué hace el abogado? El abogado defensor solo observa, nada más, porque él ya lo sabe. Entonces, si el juez solo acepta la credencial, entonces el abogado tiene que decir esto. Licenciado, yo quiero saber como abogado defensor y para que la defensa técnica no se quede sorprendida, quisiera saber si el auxiliar fiscal es abogado. Ah, sí, 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 dice el juez. Permítame su credencial como abogado, por favor, extendí en el colegio de abogados. Ah, sí, aquí la presento. Bien. Ah, sí, el auxiliar fiscal es abogado y es colegiado activo número tal. Bien. O sea que el auxiliar fiscal que llegue a las audiencias tiene que presentar la credencial que lo acredita como auxiliar fiscal del Ministerio Público y la credencial de abogado. Bien, excelente. Vamos bien, vamos entendiendo, jóvenes. Ahora bien, ¿cómo acredita la calidad del abogado? El abogado defensor, aquí está. Fíjense, jóvenes, que esto es bueno que lo sepan ustedes porque, primero Dios, jóvenes, ya dentro de poco vamos a tener un buen grupo de abogados aquí de las clínicas penales. Entonces ustedes tienen que saber lo que les voy a decir ahorita. No más se gradúen ustedes, pidan las certificaciones de las actas de graduación ahí a la decanatura y ahí se van a reunir todos los requisitos al colegio de abogados. Entonces en el colegio de abogados les van a pedir que las tesis, que certificación del acta de graduación, que antecedentes penales y un montón de cosas. Y además que haya hecho efectivo un determinado pago. Ese pago se llama la colegiatura. Entonces, vienen ustedes, pagan, el colegio de abogados ya les dio su número de colegiado, que ese número va a ser para toda la vida, jóvenes. Y ya son colegiados durante el resto del año. Miren, porque cada año hay que pagar. Entonces, le dan a uno una credencial. ¿Verdad? Una credencial del colegio es bien bonita, porque fíjense, jóvenes, que ahí está su foto, está su número, pero hasta abajo dice, miren, jóvenes, dicen, colegiado activo hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Qué tal? Entonces el juez se fija en eso, ¿no? Y dice, ah, sí, usted está colegiado activo. Cuando le digan a ustedes que es colegiado activo es porque pagó todo el resto del año. Cada año se paga, jóvenes. Y si no se paga, enseña una credencial y esa ya está vencida. Así como las licencias de conducir, solo que las licencias se las dan por 3 años, 4 años o qué sé. Cambio la del abogado es cada año, joven. Imagínense, cada año tiene que ir a pagar. Entonces, eso es lo que verifica el juez en la comparecencia. Entonces, para recapitular, jovencitos, en el número 2, la comparecencia. El juez verifica la presencia del agente fiscal con sus credenciales. Verifica a la presencia del abogado defensor con sus credenciales. Verifica la presencia del sindicato, pero él no importa si tiene o no tiene documento de identificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo tiene, va a ser objeto de investigación por el Ministerio Público. Él tiene que investigar por medio de las herramientas indispensables. Entonces, licenciado, ¿cuáles serían los métodos especiales para investigar la identificación del sindicato? Ahí están, jóvenes. Cuando detienen a una persona, jóvenes, la Policía Nacional, además de hacer la prevención policial, lo pasan a un cuarto. Y ahí están los señores del gabinete de identificación, jóvenes. Y también ellos están autorizados por el juez de turno. Y le ponen aquí una placa con el número, la fecha, ¿verdad? Y le toman una foto
de perfil, de acercamiento, de frente y yo qué sé yo. Bueno, pero después tienen que estamparle sus impresiones digitales en unas tarjetas, ¿verdad? Entonces esas tarjetas, ahí le ponen el pulgar, todos sus dedos, pulgares, ¿verdad? El índice, medio, anular y meñique, ¿verdad? ¿verdad? Entonces ahí ponen sus impresiones digitales de ambas manos. Jóvenes, después utilizan el procedimiento que los meten en un programa para que sean buscadas en los programas biométricos del RENAP. Jóvenes, en cosa de 10 minutos ya está la información quién es él, pues. ¿En serio? ¿Verdad? Entonces de eso ¿Tu mamá? se vale el Ministerio Público Pues así. de ¿cómo se llama? Ahí está ya silenciamos ahí a César. Pues sí, de ¿cómo se llama? De obtener la información de identificación del sindicato. Ahora bien, si el RENAP dice que no hay base de datos de esta persona, es casi seguro de que esa persona mintió y no es de Guatemala, porque ahora, si ustedes ya se dieron cuenta, jóvenes, el RENAP ya tiene información de todos los ciudadanos guatemaltecos que están inscritos en toda la República, jóvenes. Entonces, antes le decían a uno, mire, fíjese que usted tiene, ¿dónde nació? Ah, fíjese que yo nací en Chiquimulía. Ah, entonces tiene que ir allá en Chiquimulía y sacar la certificación de nacimiento allá y que no sé qué. Hoy no sé, pero hoy ya no es así, bueno. Hoy todo está registrado en cualquier lugar del RENAP, en el sistema. Entonces mandan a pedir información a Centroamérica por medio de la Interpol y se logra establecer de que es un fulano que mandó Bukele de Salvador, porque ese señor todo lo está mandando a Guatemala, jóvenes. Todos los mareros y todo lo están mandando a Guatemala, por eso es que dicen, qué excelente, nos estamos quedando sin mareros y que no sé qué, pero todo lo están mandando para acá. ¿Verdad? Entonces, por eso es que hay que saber bien la identificación de todos. Bien. Número 3. El juez, miren esto, le dice al sindicato que se ponga de pie. Voy a tratar de explicar lo menos posible en forma muy despacita para que todos lo tengan apuntado. Porque cuando sean jueces, miren, esas formalidades imponen personalidad, ¿verdad? Y además de eso, ustedes como jueces se dan su lugar, ¿verdad? Entonces dice el juez, así miren al sindicado, señor sindicado, póngase de pie, ¿verdad? En parte preventivo, fíjense jóvenes que dice un montón de cosas de los hechos, ¿verdad? Pero el juez en este caso le dice con palabras sencillas, claras, al hueso, jóvenes, de por qué está detenido, ¿verdad? Entonces, el juez le dice al sindicado, se ponga de pie y le explica con palabras sencillas el hecho. Entonces, el ejemplo clásico es este. Señor sindicado, aquí dice una persona que usted le robó su vehículo a punta de pistola. Eso es por lo cual lo traen aquí a este juzgado. ¿Ya le habían informado eso? Conteste, por favor. Sí, señor juez. ¿Está? Palabras sencillas, al grano. O este otro ejemplo, miren, jóvenes.
Señor sindicado, aquí dicen que usted le disparó a una persona y le provocó la muerte. ¿Ya le habían indicado eso a usted? No, pues ahorita se lo estoy indicando a usted. Así. Palabras sencillas, claras, ¿verdad? Porque si ustedes van y le dicen así, señor sindicado, fíjese que a usted se le indica que usted el día tal a tales horas tomó sin la debida autorización de su legítimo propietario, cosa bien inmueble, cosa mueble, tenida en tal lugar. ¿Qué es eso? Va a decir el sindicado. ¿Verdad? Entonces, no, con palabras sencillas quiere decir lo más sencillo y claro, ¿verdad? Así como cuando uno va al mercado, jóvenes, a cómo es el tomate, de una vez al grano, jóvenes, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el número 3. ¿Oyeron? Número 4. ¿Alguna pregunta con el número 3, jóvenes? Buen día, licenciado. Sí, es que me quedé donde dice, le pregunta al juez al sindicado de que del delito que le disparó a una persona le provocó la muerte. Después de eso, Sí, ¿qué esas sigue? son palabras sencillas, ¿oyó? Muy bien. Eso el juez le dice con palabras sencillas de por qué está él detenido. Mire, señor sindicado, usted está aquí presente porque dicen que se robó una bicicleta. Así de una vez. ¿No? Usted estaba extorsionando una tienda y le mandó un teléfono a una persona y exigió dinero bajo amenazas de muerte. Punto. Palabras sencillas. Eso es lo que tiene que decir el juez. O sea que es como el resumen de todo lo que... Porque fíjense, jóvenes, que por ejemplo en el delito de extorsión, primero dejan un anónimo, o dejan un teléfono, o dejan una marca en la casa, en la tienda, o lo que sea. Después acude un fulano ahí, o fulana, fíjense, jóvenes, a dejar el teléfono o el anónimo. Después le dicen, conteste, conteste, conteste. Le van a estar llamando. No vaya a tirar el teléfono que lo estamos vigilando. ¿Verdad? Y hasta después, hasta el otro día, es que llaman. Fíjense, jóvenes, o sea que tiene una continuidad. Eso. Pero ¿para qué estar explicando todas esas continuidades y extorsión? Extorsión, ¿verdad? Número 4. Licenciado, disculpe, ¿será Sí, que podría repetir el título del número 3? Por favor. el juez le explica al sindicado con palabras sencillas el hecho. Eso es. ¿Bien? Pero la Gracias. formalidad es la siguiente. El juez le dice que se ponga de pie. ¿Verdad? Porque el juez le habla al sindicado directamente. El juez le dice eso al sindicado. ¿Ya por qué? Porque así lo dice la ley, pues. ¿Verdad? Bien. 4. El juez explica al sindicado el procedimiento. Entonces aquí recapitulemos. ¿Se recuerdan cuando tuvimos nuestra clase de el proceso, procedimientos, ¿verdad? Y hablamos del Código Procesal Penal, ¿se recuerdan? El desarrollo de la primera declaración, jóvenes, es un procedimiento. El número 1 es un procedimiento. El número 2 es otro procedimiento. El número 3 es otro procedimiento. El número 4, que el juez explica al sindicado el procedimiento, esa es otra cuestión. ¿Ya ven? Porque le dice, señor sindicado, se le va a tomar su primera declaración y después de esto, pues, usted le voy a dar la palabra para que pueda exponer o no. Y después usted puede ser sometido a preguntas. Le va a hacer preguntas el fiscal, le va a hacer preguntas el abogado defensor. Y después yo voy a resolver que, cómo lo dejo a usted, si lo dejo libre o
O lo mando a prisión o le pongo una medida sustitutiva. ¿Verdad? Así, jóvenes, se explica el procedimiento. ¿Verdad? Repito, el juez le explica al sindicado el procedimiento. Le dice, mire, después de que termine yo con la imputación y con todo esto de la primera declaración, a usted le van a hacer preguntas, tanto el Ministerio Público como la defensa, si usted desea declarar. Y después yo voy a resolver su situación. Si lo dejo en prisión, si lo dejo por falta de mérito, o le pongo una medida sustitutiva. ¿Verdad? Entonces ponga mucha atención de lo que va a pasar aquí en esta primera declaración. Bien, eso se lo explica el juez. Pero yo he visto, jóvenes, que los jueces no le explican al sindicado, ¿sí? Solo cuando el sindicado se lo pide. Fíjense, señor sindicado, ¿qué va a pasar conmigo? Una vez uno dijo. Bueno, ahorita no se puede saber, le dice, porque seguramente su abogado ya se lo explicó que ahorita le voy a tomar su declaración y después de esto, pues voy a ver qué hago con usted. Así le dijo. Bien. Y es válido, pues, porque ahí le sintetizó una gran cantidad de cosas, pues. ¿Verdad? Pero lo cierto es que no hay que hablar demasiado porque aburren a la gente, aburren a la afición, jóvenes, pero sí que hay que explicarle, ¿verdad? Que se le va a tomar su declaración, va a ser sometido a preguntas y después de eso se le va a resolver su situación, ¿verdad? Bien, número 5. El juez le pide los datos personales al sindicado. Miren, esta es una pregunta básica. ¿Quién es el que le pide los datos al sindicado en la primera clase? El juez. ¿Se dan cuenta? No es el fiscal, no es el abogado, es el juez que le pide los datos al sindicado. Entonces ahorita vamos a poner una gran cantidad de datos, ¿verdad? Porque fíjense, jóvenes, que entre más datos se pongan en la primera declaración, ustedes como jueces van a evitar homónimos. Imagínense que solo le pregunten el nombre y esa persona se llama, por ejemplo, José González. A la gran. ¿Cuántos José González pueden haber en Guatemala, joven? O sea que arruinaron a todos los José González que hay en Guatemala. ¿Verdad, jóvenes? Y de repente puede ocasionar hasta problemas en el trabajo. Mira aquí a José González, mira, salió en la prensa que fue detenido por extorsión y aquí está trabajando. Mira. ¿Qué tal? Ya ven. La gente, jóvenes, hay unos que tienen conocimientos, otros que estiran los conocimientos y otros que malinterpretan esos conocimientos. Y todos ya sabemos eso, pues. Entonces, esa es tarea del juez. Entonces vamos a empezar así, miren, jóvenes. Si quieren lo vamos enumerando del 5.1 en adelante. 2 nombres y 2 apellidos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le hace el juez? ¿Cuáles son sus 2 nombres y sus 2 apellidos? ¿Sí? De una vez, al grano. Y si tengo solo un apellido, se pone un único apellido. Así se tiene que poner. Y si solo tengo un nombre, se pone un único nombre.
¿verdad? Entonces, vamos a neutralizar a René ahí. Ya estuvo. Entonces, hay que colocar bien las cosas, Juan. Y si, por ejemplo, el nombre, hay muchos que ponen así, Herbert, lo ponen con TH al final. Entonces, ahí depende del juez. ¿Cómo escribe usted Herbert? Dice que yo lo pongo con TH al final. Ah, muy bien, gracias. Ahí está. Que sea correcto. Miren el 5.2. ¿Qué apodo tiene? Miren, eso se pregunta, pues. Ah, fíjese que a mí me dicen Neto. A mí me dicen Miki. A mí me dicen Tacuacín. A mí me dicen el tecolote. ¿Verdad? Porque en el momento de que haya un homónimo, todas esas cosas sirven para decir que se trata de otra persona. Por eso el juez pide todo eso. Jóvenes. Miren el 5.3, jóvenes. Usted pertenece a algún grupo criminal. Fíjese que un informe de la DEIC, jóvenes, de la División Especializada de Investigación Criminal, hubo una investigación que se hizo a 2 personas que pertenecían al barrio 18. Entonces, ahí decía el apodo que tenía el iguana, ¿verdad? Entonces, se revisó la primera declaración y cabalmente él dijo, a mí me apodan el iguana y me da mucho gusto tener ese apodo y yo pertenezco al barrio 18. Así lo dijo claramente. Entonces, esa exposición que hizo el sindicato coincide con la investigación que hicieron sobre los datos de la persona misma. Ya ahí se da el principio de coincidencia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante preguntarles eso. Hay muchos jueces que no preguntan eso, Juan, pero es importantísimo, Juan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esa, ¿a qué grupo criminal pertenece usted? O si no, ¿pertenece usted a algún grupo criminal? ¿Verdad? ¿Mm? Miren el 5.4. ¿Qué edad tiene? ¿Verdad? Entonces, la edad sí es importante preguntarle a la persona por qué. Imagínense que ella que tiene 17 años, ¿verdad? Entonces el juez dice, bueno, yo conozco solo de personas adultas, ¿verdad? Entonces vamos a terminar solo los datos aquí de esta persona, la vamos a suspender porque vamos a mandar este caso a jurisdicción y competencia del juzgado de menores. ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces es importante la edad, ¿verdad? Miren el 5.5. Fecha de nacimiento. Es importante poner la fecha de nacimiento, porque ahí se va a determinar si el sindicado está diciendo la verdad con relación a esto, pues, ¿verdad? Y hay que preguntarle también el 5.6, mis jóvenes, lugar de nacimiento. Vamos a ver quién me va a responder esto para que no solo yo esté hablando, aunque está bonito, ¿no, joven? Pero ¿qué pasa si la persona dice que es extranjero? Vamos a ver quién me puede decir qué es lo que pasa. Vamos a Le ver. solicitan el pasaporte, Lick. Pero sí, está bien. Se le solicita el pasaporte. Muy bien. Muy buena la intervención. Pero ¿qué más pasa?
Tiene que haber un traductor si es necesario, porque, por ejemplo, si es estadounidense y no domina el español. Ajá. Muy bien, muy buena intervención, excelente. ¿Se notifica a la embajada, licenciado? Muy bien, jóvenes, eso me gusta, la intervención de ustedes, miren, excelente. Miren, entonces, en el 5 punto, sí, Evelyn. Bueno, si es, pónganlo ahí de una vez, pues, jóvenes. Si es extranjero, el juez le dice, así de una vez al grano, miren, jóvenes, usted tiene derecho a que se le comunique a su cónsul, ¿verdad? Entonces se le va a comunicar a su cónsul que usted se encuentra detenido, no obstante que aquí está su abogado defensor. Pero ¿qué pasa si el sindicato dice, no es necesario? Porque la mayoría sí dice, ¿saben por qué? Porque están mojados aquí en Guatemala. Están en, su estatus es de ilegales. ¿Verdad? Entonces, no quieren que se enteren. Pero la declaración de Virginia dice que a todo extranjero se le tiene que comunicar al lugar de su país de origen. Eso lo dice la declaración de Virginia, fíjense, Juan. Entonces, por eso es que es necesario comunicarle. E incluso, fíjense, jóvenes, para él es un derecho que le comuniquen a su país y para el juez es una obligación. Y han habido resoluciones tanto de las salas de la Corte de Apelaciones donde dicen, aquí se violentó el derecho de esta persona por ser extranjero, ¿verdad? Entonces se devuelve el caso para que el juez le comunique al consulado que esta persona se encuentra privada de libertad y además de eso, en qué situación se encuentra el caso. Bien, ya lo dijo la sala, ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? No les digo sobre la Corte de Constitucionalidad, jóvenes, porque la Corte de Constitucionalidad hoy dice sí a unas cosas y mañana dice que no. Entonces, pero la cuestión está que la declaración de Virginia dice que sí hay que hacerle saber, ¿verdad? La comunicación al país de origen. 5.8, miren, jóvenes, el nombre de su papá. ¿Sí? Importante. Licenciado, disculpe. El 5.6 es donde el Si juez él es extranjero. él es gracias. Si él es extranjero. ¿Verdad? Entonces aquí en 5.8, nombres y apellidos del papá. Igual el 5.9, pues, nombres y apellidos de la mamá. ¿Bien? Ya se empieza a articular los datos personales de esa persona, ¿no? Porque se imaginen si él dijo, fíjese que yo me llamo Julio Iglesias. Y el nombre de su papá, él se llama Enrique González. Entonces ahí me encajó, ya se lo cuenta. Quiere decir que él mintió. Disculpe, Lick, que lo interrumpa. Sí, dígame. Disculpen. Sí, No, no Edwin. tenga. Diga, entonces, ¿cuál es el punto 7? Porque si el 6 era el extranjero y se pasó al 8, me perdí, perdone. Anda más perdido en el bosque de la China. El 6 creo que es lugar de nacimiento. Ahorita voy a repetirle desde el 5.5. El 5.5 es la fecha de nacimiento. El 5.6 es el lugar de nacimiento, que eso es diferente. ¿No? El 5.7, si es extranjero, se tiene que comunicar al consulado, ¿verdad? El 5.8, nombres y apellidos del papá. 5.9, nombres y apellidos del papá.
de la mamá. ¿Verdad? Bien. 5.10. Vamos a... O sea que sí es diferente, entonces, Ah, sí. Ya es diferente, pues. Porque fíjense que eso son dos cosas diferentes, pues. El lugar de nacimiento, imagínense jóvenes, sí, yo soy de Salvador. Bueno, si es Salvador es una cosa, pero se convierte en otro punto que hay que comunicarle al consulado, ¿verdad? Ahora bien, así lo que muy atinadamente dijo un jovencito ahí, si él no habla español, ¿verdad? Además de comunicarle al consulado, se tiene que nombrar un traductor, un intérprete. Entonces, fíjense, jóvenes, que la Corte Suprema de Justicia tiene un banco de datos de las instituciones que apoyan al sistema de justicia y los manda a llamar, ¿verdad? Porque no solo eso es, puede ser guatemalteco, jóvenes, pero hace poco, fíjense, jóvenes, que se dieron duros machetazos unos fulanos ahí en la zona 1 y uno se fue al hospital y el otro se fue a la torre de tribunales, ¿no? Es si este señor no hablaba nada de español, hablaba quechua. Fíjense, jóvenes, era de Cobán. Entonces se mandó a llamar al Instituto de Idiomas, ¿verdad? De aquí de Guatemala y nombraron a una persona, pues, ¿verdad? Incluso el Ministerio Público dijo, fíjese que yo quisiera que también se nombrara uno de parte del Ministerio Público, dijo, porque quién sabe si este señor va a traducir lo que está diciendo esta persona, entonces el Ministerio Público quiere saber y tener su propio también, solo de observador, como un traductor nada más, ¿verdad? Un consultor técnico, dice. Se le aceptó. Entonces, cuando fue la declaración que fue al día siguiente, se llevó con toda normalidad, ¿verdad? Entonces, lo que dijo el intérprete se tradujo en español. Miren, es que bonito, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Quedó grabado en el sistema las respuestas que dio el sindicato, ¿verdad? Y la forma como le interpretó eso. Dijo el sindicato que esto y esto y esto. Que él fue provocado, que él fue pasando, que él lo querían asaltar, pero en un descuido que tuvo el ladrón, dice que él sacó su machete y le metió 2 planazos en la espalda y le dio un puñón en no sé dónde, le metió a la gran chucha, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que dijo la persona. Entonces, importantísimo eso. 5.10, Licenciado, disculpe. ¿sí? Buenos días. Una consulta. ¿Lo del derecho del traductor queda siempre dentro del, si es extranjero, como un derecho? Muy bien, sí, sí, Ok, gracias. muy bien. 5.10, jóvenes. Se le pregunta, ¿usted es soltero, casado, unido? ¿Ya hasta hoy sí me escuchan? Sí, bien. Repito, 5.10. Se le pregunta, ¿usted es soltero, casado o unido? Entonces, ¿qué pasa si dice soltero? Bueno, no pasa nada, pues sigo preguntando otras cosas. Pero ¿qué pasa? Ustedes me van a contestar esta. Miren, jóvenes, eso es por deducción lógica. Pero ustedes lo manejan bien, solo que lo que pasa es que ahorita lo estamos concentrando. ¿Qué pasa si el sindicato dice que es casado? ¿Qué otra pregunta harían ustedes? Nombres del El cónyuge. nombre de la cónyuge.
Muy Del bien, cónyuge. muy bien. Y si Entonces, tiene hijos, muy bien. Entonces, ahí hay dos preguntas todavía. Miren, jóvenes. El 5.11, Y el nombre de cada uno, de la esposa y de los ¿cuál hijos. es el nombre de su cónyuge o conviviente? Vamos a ver, jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre cónyuge y conviviente? Vamos a ver. Estimado licenciado, Cónyuges muy son buenos días. casados. El cónyuge Gloria. es cuando son casados legalmente y el conviviente cuando son de unión de hecho. Muy Está en bien. el Código Civil, pero no me acuerdo los artículos. Pero usted dijo unión de hecho. ¿Y los que no tienen unión de hecho? Solo son convivientes. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que si tienen la autorización judicial de uniones de hecho, es que hay mucha gente, fíjense, jóvenes, que esto lo tienen que ustedes que hablar en lo civil porque es un tema muy apasionante, muy interesante. Hay mucha gente que dicen, yo no creo en la fe, no creo en nada de eso, ni tampoco en documentos, porque eso es una cuestión demasiado personal. Dice. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es que un juez, pues, nos autorice que vivimos juntos desde hace mucho tiempo, unión de hecho, ¿verdad? Entonces, la figura es unidos de hecho, con autorización judicial. Miren qué bonito. Y el cónyuge casado, así como dice Gloria. Y el conviviente, bueno, pero están unidos así nada más, pero no han tenido ninguna autorización judicial. Entonces, se le pregunta el nombre de esa persona. Y en el 5.12 se le pregunta el nombre de los hijos. Imagínense, jóvenes, preguntando todos estos datos. ¿Cómo van a haber homónimos, jóvenes? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Si hay homónimos es porque el juez no le preguntó todos estos datos al cómo se llama el sindicado. Y miren el 5.13. ¿Hasta qué grado de escolaridad llegó usted? Miren qué tal. Entonces el 5.13 es ¿hasta qué grado de escolaridad? Vamos a ver, jóvenes, ¿qué significa eso de escolaridad, jóvenes? ¿Hasta qué grado llegó a cursar? Nivel académico. Muy bien, nivel académico. Ajá. Muy bien, entonces él les va a decir, yo llegué solo a tercero primaria, primero básico. Jóvenes, ahí viene otra pregunta. ¿Qué pasaría si el sindicato les dice yo no estudié? ¿Qué otra pregunta le harían ustedes que se refiera a lo mismo? Que si sabe leer y escribir. Sabe leer y escribir. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta, jóvenes. Están poniendo atención. Eso es lo que a mí me gusta. Mire, joven, usted sabe leer y escribir, ¿verdad? No, dice que no, no. Yo lo único que sé es contar nada más, porque por los vueltos y todo eso. Pues, así, jóvenes. Así dice la gente, un montón de gente así dice. Pero les encanta andar metiéndose en problemas, ¿verdad? Entonces, el 5.14 es, si no hay escolaridad, sabe leer y escribir entonces. Y mire, ahí no termina todavía. 5.14 es este. Ahora el 5.15, ¿usted a qué se dedica? ¿Mm? O sea, como que dice usted, ¿de qué trabaja? ¿Verdad? Pero decirle a qué se dedica es mejor, pues. Entonces se le dirá. Disculpe, licenciado.
El anterior dijo si no hay escolaridad. ¿Y qué más, disculpe? Se le pregunta si sabe leer y escribir. Ok, gracias. De nada, ¿verdad? Pero imagínense esto, jóvenes. Esto ya va armando en el juez un pensamiento racional sobre quién es el sindicado, en base a lo que él mismo le está preguntando. Y fíjense, jóvenes, que esas preguntas las estamos analizando acá, no porque eso se tarda unos 2 o 3 minutos el juez en estar preguntando, porque es bien rápida la cuestión, ¿no? Ya vamos a hacer el ejercicio, se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si el sindicado dice, fíjese que yo no trabajo, yo no estudio? Entonces, si él no trabaja y no estudia, ¿cuál creen ustedes que sería la pregunta adecuada a hacerle al sindicado? ¿De dónde son sus ingresos? Muy bien, ¿quién lo mantiene? ¿Cuál es su profesión? Sí. No, no tiene, no estudia, no trabaja, no hace nada. Sería a qué se dedica, Dalí. Muy bien. ¿De qué vive? Muy bien, ¿de qué vive? Entonces, imagínense qué pensarán ustedes. Él no trabaja, no estudia, no hace nada en su casa y la única que trabaja es la mamá que trabaja de servicio doméstico en algún lugar, ¿ya? Pero él no hace nada. Ya tiene como 25 a 30 años. ¿Qué es Y se han habido. mantenido? En pocas palabras. Con razón, Robolic. A ver, ahí está. Miren, pues, O sí miren extorsionó. muy bien. Ahora miren el pensamiento del juez. El juez mira el hecho. Está por robo, ¿verdad? Entonces el juez ya va construyendo en su pensamiento. Él está por robo, quiere decir que si pues no tiene dinero, que quiere dinero fácil o qué sé yo. Y aquí si yo lo dejo libre me va a destruir el proceso a este fulano. Eso lo dice en su mente el juez. Va construyendo eso de si le da medida sustitutiva, ¿verdad? Ahora si le dice, por ejemplo, sí, fíjese que yo estudio segundo año en la carrera de administración de empresas en la Universidad Galileo. No vamos a meter la USAC. No, la USAC no. Ya, porque en la USAC solo salen personas íntegras. Pues sí, dice, trabajo en la Universidad de Galileo y ahorita por un error del destino, pues se me atravesó esta persona y lo atropellé. ¿Ya? Pero yo honestamente iba chateando porque recibí una llamada de emergencia. Ahí está, ¿no? Eso lo ve el juez. La honestidad, la sinceridad y todo. Y si se lo acreditan a él, esa persona muy fácilmente se le pone medidas sustitutivas, ¿verdad? Entonces, eso lo va a ir formando el juez en su mente. ¿Va? Ahora miren esta otra, 5.16. ¿Cuál es la dirección de su casa? Entonces, esa dirección, importante. Dice el licenciado que no me recuerdo. Y él dice así, entonces, el juez le tiene que seguir preguntando sobre el aire. ¿Por dónde más o menos vive usted? ¿En qué zona? Ah, en la zona 3. ¿En qué colonia? Ah, en la colonia El Gallito. Ah, vaya. ¿Por el mercado? ¿Por la tercera avenida? Ah, por el mercado. Ah, bueno, sí, pues. Y ahí alquila un cuartito. Sí, alquilo un cuartito, pero yo no me recuerdo la dirección, licenciado. Ah, ¿y desde cuándo lo alquilo? Miren, todo lo relacionado a la dirección. Miren cuántas preguntas pueden hacer ahí el juez sobre la dirección. Y eso es importante, porque fíjense que las personas que les gusta quitarle las cosas
a las otras personas, ¿verdad? Los dueños de lo ajeno, como dicen, ellos andan cambiando de casa cada rato, pues. Y eso lo saben los jueces, que a cada ratito se andan cambiando. Ahora sí se fíjese que esa es la casa de mi papá. Y ahí vivimos desde hace 25 años. Y ya tranquilizaron al juez, ¿verdad? Por eso es importante preguntarle la dirección donde vive. 5.17. Documento personal de identificación. ¿Verdad? No lo tengo. ¿Verdad? ¿Podría decirme cuál es el número de su documento personal de identificación? Jóvenes, hay una mayoría que no se sabe su número de DPI. Es importante saberlo, jóvenes. ¿Oyeron? Es importante saberlo. Y les voy a decir por qué. Primero, Dios no nos pasa nada sobre esto, pero si ustedes saben de una persona que le han robado sus documentos, ¿verdad? Solo con decir, se me robaron mi documento personal número tal que no sé qué, inmediatamente se van a poner la denuncia y la denuncia la van a RENAP. Y si quieren hacer mal uso de ese documento, pues está neutralizado, ¿verdad? Pero con ese documento puedes hacer un montón de averías, transferencias y un montón de cosas, pues, endosos, ¿verdad? Entonces, es importante saberse determinados números, ¿vieron, jóvenes? ¿Verdad? Entonces, el 5.17 es el DPI. El 5.18 es importante. Y ustedes me van a decir por qué. La última pregunta, señor sindicado. ¿Cuántas veces ha estado detenido? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir por qué esa pregunta? ¿Para qué quiere saber eso el juez? ¿Cuántas veces? ¿Ya tiene Buen alguna día, otra licenciado. Para ver si hay un precedente. Para saber cuántos delitos tiene e ir formando la sentencia conforme los delitos que tenga. Para saber si tiene antecedentes Hola. penales y policíacos. La reincidencia. Ahí está, cabal Suani. Muy bien, le dio el clavo. Le dio el clavo. Licenciado, una pregunta, pero uno debe juzgar por el caso que se le están juzgando y no ver los casos anteriores, porque el principio es que a él se le va a juzgar por el hecho porque fue capturado. Y preguntar hacia el pasado es una ilegalidad y está contra sus derechos humanos. Sí, también. Muy bien. Pero se le pide eso, ¿por qué? Porque para poner medida sustitutiva hay una prohibición, pues. Que esa prohibición ha sido discutida y analizada, pero la verdad les digo, si una persona ha estado detenida 4 veces por robo y ahora está detenida otra vez por robo, ya fue condenada por robo, ¿verdad? Entonces el juez se va formando una idea de qué clase de persona es, pues. Entonces, ¿qué pasaría si lo deja libre? Pues sigue robando, ¿verdad, jóvenes? Entonces, esto de la reincidencia está en la ley, ¿verdad? Para aplicar las medidas sustitutivas. Entonces, sí, la verdad es de que esos hechos ya fueron juzgados, pero la persona sigue siendo la misma, pues. Entonces, ya es un antecedente de esa persona. Es como el que le pega a su mujer ayer, le sigue pegando hoy, y le sigue pegando mañana. Todas esas cuestiones, pues, van formando el antecedente de esa persona como una persona violenta. Entonces, esas cuestiones forman solo ideas del juzgador para establecer si deja libre a esa persona o le pone medidas sustitutivas. Entonces, estos son los datos que le tienen que pedir ustedes al sindicado. ¿Oyeron? Entre más datos le piden a la persona, pues van a evitar homónimos. Y dependiendo del caso que sea, se le van a ir pidiendo más datos. Por ejemplo, el caso ese que se fue a meter
en un vehículo a un restaurante ahí en el Naranjo. ¿Saben qué otro dato le pidió el juez a la sindicada? Por favor, que le proporcionara su licencia, ¿verdad? Dice que no la tengo en este momento. Imagínense. ¿Será que es importante pedirle la licencia de conducir, jóvenes? ¿Sí o no? Vamos a ver. Según el caso, sí. Ahí está, según el caso, sí. ¿Ya ven? Entonces, también, por ejemplo, en un hecho de tránsito, será importante preguntarle a él, usted iba bajo efectos de licor, ¿verdad? Entonces, dependiendo del caso, jóvenes, eso es importante. Por ejemplo, ese caso que les dije yo a ustedes, donde se dieron a machetazos. Si él dice que es agricultor, entonces el juez se va formando una idea que por eso es que lleva su machete, pues. Y fíjense que no se puede considerar las herramientas agrícolas como armas blancas, porque en la ley de armas y municiones dice siempre y cuando vayan en su funda o en un protector adecuado, pues. Entonces hay mucha gente que ustedes las ven ahí caminando y llevan su machete, ¿va? ¿Pero por qué? Porque son jornaleros, son agricultores, se encanta trabajar la tierra o qué sé yo, pues. Pero son cuestioncitas que son importantes para el juez para deducirlas. Bien. Licenciado, buenos días. Ahora vamos al 6.6. Ah, sí, ¿quién pregunta? Eric, interrumpiéndolo un poquito. ¿Estas preguntas el sindicato se puede negar a contestarlas? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son sus dos nombres y sus dos apellidos? Viene el fulano. Podría contestar por lo menos sus dos nombres y sus dos apellidos. A mí me dicen fulano y tal va. ¿Qué edad tiene? El juez le pregunta, si él no quiere declarar es su problema. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de sus padres. Ajá. Han habido casos así, juez. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Será que lo deja libre con medidas sustitutivas? Hay peligro de fuga, jóvenes. ¿Verdad? Hay peligro de fuga. Eso lo vamos a analizar en la próxima clase, José, el peligro de fuga. ¿Verdad? Porque hoy vamos a dar solo los pasos del desarrollo de la primera declaración. ¿Verdad? Y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque hay que hablar de la prisión preventiva, hay que hablar de las medidas sustitutivas y hay que hablar de los motivos racionales que dice la Constitución de la República, que dentro de ellos está el peligro de fuga. ¿Verdad? A cada rato en la televisión peligro de fuga, qué peligro de fuga. Y no dejamos de hablar tampoco del auto de procesamiento. Entonces todo eso es importantísimo. Pero si él no quiere decir sus datos, eso le corresponde investigarlo al Ministerio Público. Y lo hace muy bien, porque solo con las impresiones digitales, ahí están todos los datos de esa persona. ¿Verdad? Bien. Punto 6, jóvenes. Licenciado, solo tengo una duda conforme al orden. Yo en el 5.16 puse de dónde son sus ingresos, no sé si está bien. No, es la dirección de su casa. Ah, está bien. Gracias, licenciado. Bueno. Entonces ahora en el punto número 6, jóvenes, pongamos ahí que el juez le confiere la palabra al Ministerio Público. Para que realice imputación. Bien. Imputación es igual a los hechos.
¿verdad? Y aquí es donde el Ministerio Público, en nombre del Estado de Guatemala, imputa los hechos oficialmente, porque esos hechos están solo plasmados en la prevención policial, ¿verdad? Pero ahora oficialmente se los va a imputar al sindicato. ¿Verdad? Y es lo que hablamos en la detención legal. Pues. Entonces, ¿qué es lo que contiene esa imputación? Ahorita lo vamos a poner acá, miren, pues. En primer lugar, el juez habla así de esta manera, miren, jovencitos. Dice, bueno, ya le tomé los datos al sindicato. Le confiero la palabra al señor agente fiscal del Ministerio Público para que realice o no la imputación. Tiene la palabra. Entonces viene el Ministerio Público y dice, se para. Ahí dice, sí, gracias, honorable señor juez. El Ministerio Público sí va a hacer imputación. ¿Qué tal? Entonces esa es la manera de iniciarse para realizar la imputación, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver qué requisitos se necesitan para la imputación. Bien, pregunto, jóvenes, ¿será que se puede dividir el tiempo? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Ya lo dije, y se puede dividir el tiempo. Se Sí puede se puede, dividir licenciado. en minutos, en horas, Minutos, horas, días y años. días, meses, años, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vamos a poner aquí 6.1, ámbito temporal. Después vamos a hacer un ejemplo, pero primero vamos a poner los requisitos para que queden plasmados en sus documentos, jóvenes, porque recuerden, lo que estamos viendo en esta práctica es para toda la vida. ¿Oyeron? Para su vida profesional. Ámbito temporal. Cuando les digan a ustedes qué es el ámbito temporal, el tiempo. Muy bien. Entonces aquí ponemos minutos, horas, días, mes, año. ¿Verdad? Ese es el ámbito temporal. Minutos, horas, días, mes, año. ¿Verdad? Ahora viene el 6.2. Lugar del hecho. Aquí nos está preguntando, vamos a quitar una. Señor licenciado, en el artículo 82 indica el modo, luego del tiempo. Vamos a ir, muy bien. Poco a poco, ¿oyeron, jóvenes? Poco a poco. Porque el modo lo vamos a dividir. Ahí solo le dice a uno el modo, pero el modo se divide, ¿oyeron? Muy bien. El lugar lo vamos a dividir en avenidas, calles, nomenclaturas, lotes, manzanas, diagonales, callejones, zonas, curvas, troncos, ¿verdad? Municipios, y así como lo dijimos la vez pasada, si no hay jurisdicción central,
pues kilometraje, número de poste, todo lo que sirva para poner exactamente el lugar de los hechos, ¿verdad? Dice que salió una noticia bien fea hace poco, en donde decía que, bueno, y hay una cámara de seguridad que así lo dice, que unas personas en un carro negro se acercaron a las afueras de Vía Canales, en el kilómetro tal, por ejemplo. Sacaron a una persona de ese carro, fíjense, jóvenes, y ahí le dieron 5 disparos y lo dejaron tirado. O sea que a él lo pudieron haber secuestrado por otro lado, pero ese se llama secuestro. Pero ya cuando surgió el asesinato surgió en otro lugar, miren, jóvenes, porque ahí fue donde le dieron muerte. Y cabalmente como a 3 metros estaba aquel signito que aparece un número del kilometraje, ¿verdad? Kilometraje 28, algo así decía. Y a 2 metros estaba un poste. Entonces, eso es importante para el Ministerio Público para establecer el lugar de donde fue el asesinato. El lugar donde fue el otro delito del secuestro, ese es otro lugar, mi pues, ¿verdad? Entonces ahí, eso es lo que hace el Ministerio Público en su imputación. Inicia cronológicamente el primer detalle, se va saltando con relación al otro lugar, y si hay otro lugar, también lo va diciendo para que se esté armando la imputación como una forma muy práctica para entenderla, para que la entienda el juez y también fácil de probarla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad tienen una hora, tienen una hora, jóvenes. Y las cámaras de seguridad, pues si son de esas 4K, esas tienen una hora especial, pues, ¿verdad? Entonces, se va colocando en el ámbito temporal también, ¿verdad? Muy bien. Luego, lo que decía ahí Gloria, vamos a poner el modo anterior, ¿verdad? En el modo anterior, jóvenes, significa qué es lo que estaba haciendo la víctima y el sindicado antes del hecho. Licenciado, disculpe, ese sería el 6.3. Sí, muy bien. Ese es el modo anterior. Ya vamos a poner un ejemplo para que vean ustedes cómo se articulan todas estas cuestiones. Oye, ahora viene el 6.4. Jóvenes, el modo consumativo. El modo consumativo solo va dirigido al sindicado. ¿Qué delito cometió? De una vez, el momento preciso, es el momento preciso del delito que cometió. Cuando les digan a ustedes, ¿qué significa eso de la consumación? Es el momento preciso cuando se robó, cuando se asesinó, cuando se mató, cuando se estafó, ¿verdad? Cuando se extorsionó. Ese es el momento consumativo. ¿Ah? ¿Cómo se hizo? ¿Con qué arma se hizo? Aquí es el momento consumativo, amigos. Y el 6.5 es el modo posterior. Ese modo posterior significa qué es lo que hizo el sindicado y la víctima después del hecho.
¿verdad? Por ejemplo, el sindicato se intentó dar a la fuga, ¿ya? Y la víctima se fue corriendo detrás de él, o la víctima quedó tirada, ¿verdad? O el sindicato, por ejemplo, miren lo que hacen con los sicarios. Ah, se montó en una motocicleta para darse a la fuga, ¿verdad? El 6.6 las armas, herramientas, cualquier objeto incautado. Entonces ahí es donde se identifican bien, pues. También se pueden identificar en el modo consumativo, pues, ¿verdad? En el 6.7 las agravantes. ¿Mm? Recordemos, no sé si, bueno, esta pregunta yo no se las he hecho, jóvenes, pero yo tengo entendido de que ustedes ya ganaron el curso de Derecho Procesal Penal 1 y Derecho Procesal Penal 2. Yo tengo entendido así, pues, porque si eso no es así, tendríamos que darle un poquito de interés a la parte sustantiva, ¿verdad? Pero aquí, en las clínicas penales, yo tengo entendido de que ustedes ya recibieron esos cursos y por eso que ahorita es solo puramente práctica, ¿verdad? No se puede practicar de otra manera porque estamos en forma virtual, aunque hay por ahí nociones por ahí que dice que primero Dios ya se va a arreglar el asunto. O sea, yo no sé nada, dijo Sócrates. Bueno. Licenciado, una pregunta, disculpe. En dado caso que un alumno no tuviera ganado penal 2, ya no puede seguir con la clínica. Fíjese que los requisitos ya se los proporcionaron a ustedes en el bufete popular, ¿verdad? Los requisitos los deben de saber ustedes ahí, ¿verdad? Entonces, si usted todavía le falta el curso de Derecho Procesal Penal 2, por ejemplo, debe acudir al bufete popular, ¿verdad? Jóvenes, porque puede ser que sí se le acepte, puede ser que no. Entonces, hay que acercarse ahí con ellos porque recuerden que los requisitos pues se modifican cada año y los listados se depuran a cada año. Entonces, eso es importante para ustedes. Yo solo traslado informaciones, le dije yo la vez pasada, jóvenes oyeron, pero a mí lo que me gusta es enseñarles los procedimientos. Bien, agravantes. Hay dos clases de agravantes, por eso les decía esa pregunta, porque uno ya lo sabe, pero yo tengo entendido que ustedes ya estudiaron esto, pero si no lo han estudiado, porque su silencio me dice mucho a mí, lo vamos a volver a repetir. Hay dos clases de agravantes. Están las agravantes generales, ya pongámoslo ahí pues, agravantes generales, que están reguladas en el artículo 27 del Código Penal. Miren la parte general del Código Penal. Y las agravantes integrales. Estas agravantes integrales las tiene ciertos delitos. Por ejemplo, el asesinato. El asesinato tiene sus propias agravantes integrales, ¿no? Tiene su propia alevosía, su propia premeditación, tiene su ensañamiento, ¿verdad?
también tiene esa agravante que se llama la perversidad brutal, ¿verdad, jóvenes? Que esa es la que se le aplica a la gente que le hace demasiado daño a la persona humana, ¿verdad? Los descuartiza, es perverso, ¿no? Y entonces pervertido una vez, ¿no? Pero las agravantes generales son como 23, 24 que están en el Código Penal, jóvenes. Y ahí también vamos a encontrar, por ejemplo, motivos fútiles abyectos. Está la alevosía, la premeditación, está el abuso de autoridad, menosprecio del ofendido. Jóvenes, está la embriaguez. O sea que no vayan a creer ustedes que la embriaguez es una atenuante. Ah, él estaba bien, no creo que le hagan algo porque él estaba bien cuando cometió el delito. Sombrías, es como agravante, jóvenes. También está la nocturnidad, el despoblado, jóvenes. Fíjense que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que dice que la nocturnidad y despoblado, ¿verdad?, no se pueden entender como una situación completamente independiente. Pero que en cuanto al despoblado, sí dice, porque el despoblado quiere decir un lugar donde no hay población, eso quiere decir técnicamente. Pero mucha gente utiliza despoblado, por ejemplo, cuando una ciudad no hay gente caminando en las calles, ¿verdad? Por ejemplo, a la 1 de la mañana. Si uno va a la 1 de la mañana a ciertos lugares, pues no hay nada de gente. Pero miren el criterio de la Corte, dice, esa ciudad está poblada, lo que pasa es que están durmiendo. Imagínense, y no dejan de tener razón, jóvenes, porque es cierto, la ciudad está poblada, pero están durmiendo, pues. Entonces, despoblado quiere decir, por ejemplo, un terreno baldío, una montaña, que es despoblado, y no dejan de tener razón. Pero hay muchos jueces que dicen, ah, no, a esa hora no había gente, que no sé qué, estaba despoblado. Miren ustedes. Y nocturnidad, que la ley del organismo judicial nos dice que la nocturnidad empieza a las 6 y termina a las 6, pues, ¿verdad? Pero dicen, a las 6:30 de la tarde todavía estaba claro. Entonces, no es como dice el Ministerio Público, que era nocturnidad para pedir esa clase de agravantes. Y aquí hay un informe de, miren cómo hace el abogado defensor, pero da lugar a que interpreten las cosas, ¿no? Dice, aquí hay un informe del INSIBUME que ese día oscureció a las 6:38 de la tarde y el hecho fue a las 6 de la tarde y el Ministerio Público puso aquí nocturnidad. Excelente, amigos. Entonces, la cuestión está defenderse de todas esas clases de agravantes. Ya la vamos a leer. Bien, entonces eso es lo que contiene una imputación. Miren, jóvenes, en el número 6, ¿verdad? Licenciado, entonces, ahí viene el ejemplo. Sí, sí. Disculpe, ¿cuál es el artículo que regula las agravantes integrales? Por ejemplo, el artículo 132 del asesinato, ahí tiene las agravantes integrales, ¿sí? Por eso esas agravantes son para los ciertos delitos. Por ejemplo, el robo agravado. Bueno, vaya pues, que le vaya. El robo agravado, en el artículo 252, ahí están sus propias agravantes integrales, ¿verdad? Entonces, son dependiendo de los delitos, cuando son agravados. Cuando son agravados, mire, robo agravado, robo agravante, mire, robo agravado, robo agravante. ¿Por qué? Porque tiene agravantes. Y esas agravantes son del propio tipo penal, ¿verdad? Pero está muy bien la pregunta porque así te las explico bien, porque entiendo que no se las explicaron a ustedes. Agravado, agravante.
¿verdad? Entonces obliga a agravar la pena, ¿verdad? Esas agravan la pena. Ahora bien, las agravantes generales, así como lo pusimos, se llaman generales porque están en la parte general del Código Penal. Fíjense, están en la parte general. No se puede, ¿verdad?, poner, por ejemplo, un agravante general si ya la tiene inmersa como agravante integral el delito. Le vamos a poner como agravante general el ensañamiento. Pero si el asesinato ya tiene el ensañamiento, ya no se puede. Y hay algunos jueces que ponen esto, miren, jueces. Se le condena al señor Juan de los Palotes Titipuchis, no sé qué, a la pena de 30 años. Y se le aumenta 5 años más por la agravante de ensañamientos. Pero si el delito de asesinato tiene el ensañamiento, pues, entonces ese aumento de 5 años es lo que discute la defensa después, que dice que no se puede aumentar más años de prisión porque esa agravante ya la tiene el delito. Y el delito de asesinato tiene de 25 a 50 años de prisión. Entonces todas esas agravantes son importantes, jóvenes, porque son objeto de discusión en el desarrollo del proceso penal. ¿Verdad? ¿Entendieron la diferencia entre las agravantes generales y las agravantes integrales? Sí, ¿verdad? Bien. En cambio, la agravante general, jóvenes, directamente, adiós, mi amor, que ahí se porta bien. La agravante general, esas sí aumentan la pena. Imagínense, jóvenes, que una vez un tipo desconocido, ¿verdad?, pasó una niña y le da una patada, jóvenes. Ahí hay abuso de superioridad, menosprecio del ofendido. Miren, en serio, se le puso un montón de agravantes a ese fulano y tal, y se le aumentó la pena. ¿Cómo es eso que es un desconocido? Pero ni los papás hacen semejantes cosas, una gran patada le dio a una niña, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Las agravantes generales aumentan. Muy bien. Ahí va el ejemplo entonces, pues, jóvenes. Vamos a empezar utilizando el ámbito temporal. Miren. ¿Están listos? Bueno. Si gustan, jovencitos, en lo que viene el ejemplo, Oswaldo, ¿estás ahí? Así es, Milica, así es. Aquí Va. estoy. Voy a saludarte. ¿Qué Hay tal? una Buenas tardes. cuestión. Sí, hay dos cositas, Oswaldo. No sé si tendrás información del bufete popular para transmitirle a los jovencitos. Pues por el momento no, Milica, por el momento no. Vale. Yo sí tengo información. Los que quieran ser observadores de lo que dijimos la vez pasada, pues tienen que acercarse al bufete popular, porque ahí se les va a anotar algo así. No sé cómo está la cuestión, ¿verdad? Entonces, para pedir información, ahí al bufete popular. Entonces, ¿podrías pasar la lista entonces ahorita, verdad? Ahorita la envío, Milica, ahorita la envío. Va. Entonces, en lo que va la lista en camino por parte de nuestro auxiliar de las clínicas penales, voy a dictarles el ejemplo. Siendo las 6 horas con 10 minutos del día. ¿Todo es en letras, estimado licenciado? ¿Qué manda? ¿Todo es en letras? Pues, usted no sé cómo maneja su cuaderno, pero no, ahorita no. Ahora bien, el que está redactando ahí en el juzgado, ese sí tiene que hacer el acta
todo con letras. Pero ustedes en su cuaderno ahorita, como es un ejemplo de la imputación, no. Ya vamos a hacer un modelo de acta, jóvenes. Lo vamos a hacer en la próxima clase porque tienen que tener un modelo de acta de primera declaración. ¿Verdad? Y se las voy a dictar completa. Viendo todos estos pasos, jóvenes, van a ver que es bien facilito. Bien. Repitiendo, siendo las 6 horas con 10 minutos del día 29 de abril, ¿verdad?, de 2023. Es importante poner exactamente las cosas, porque yo he visto, miren, jóvenes, imputaciones así. Ponen esta palabra, miren, el día de hoy. Fíjense. Ponen el día de hoy siendo las 6 horas con 10 minutos de los corrientes. Y no ponen 29 de abril, por ejemplo, sino como pusieron hoy. Jóvenes, esto es complicado y se puede poner más complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo leemos mañana? La imputación sigue diciendo hoy, a las 6 horas con 10 minutos mismo. Y si lo leemos el lunes, la imputación continúa diciendo, siendo hoy, a las 6 horas con 10 minutos de los corrientes. Entonces ahí es donde la imputación no es clara, no es precisa, ¿verdad? No es concreta. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de corregir esas falencias o esos futuros problemas? Poniendo las cosas como son, siendo las 6 horas con 10 minutos del día 29 de abril de 2023. Miren, ahí cumplimos el ámbito temporal. O sea, todo completo. Nada que a medias. Y se han dado cuenta que dicen de los corrientes. Jóvenes, ¿qué es eso? De los corrientes. ¿Verdad? Es un modismo chapín, pero no es propio para acá en estas cosas, porque estas se pueden complicar, ¿verdad? Aquí la única manera de no complicarse en la vida es poniendo bien las cosas, ¿verdad? Yo nunca he sabido qué quiere decir eso de los corrientes, ¿verdad? No sé si será un insulto, porque a todo el mundo le dicen, vos no sos corriente, le dicen a la gente. ¿Y qué es eso de los corrientes? Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, ahora viene el lugar, miren, Juan. Ya tenemos, siendo las 6 horas con 10 minutos del día 29 de abril de 2023, vamos a utilizar el patrón del 3. Miren, vamos a utilizar el patrón del 3. En la tercera avenida, tercera calle, frente al numeral 3-33 de la zona 3. Miren todo el patrón del 3. Entonces, si ustedes van a construir un hecho hipotético, acuérdense de lo que se les enseña en las clínicas. Voy a utilizar el patrón del 2. Voy a utilizar el patrón del 4. Miren esta tercera calle. Y esto es para fines de aprendizaje. Miren, jóvenes, para poner un poco más tranquila nuestra mente, ¿verdad? Tercera calle, tercera avenida, ¿verdad? Jóvenes, frente al numeral 3-33 de la zona 3 del municipio y departamento de Guatemala. ¿Ah? Ahora viene, miren el momento anterior. La sindicada aquí hay que poner el nombre, miren, jóvenes. Vamos a poner ahí Susana Adelaida Pinzón Contreras
¿sí? Vigilaba a la señorita Marcelina Consuelo Fuentes Castro, que caminaba en la banqueta, hablando por su celular marca Samsung, color rosado. ¿Cómo es de dama? Rosado. Valorado en 2,000 quetzales. Miren, ahí tenemos ya el modo anterior, que es lo que estaba haciendo el sindicado y la víctima antes del hecho. Ahora viene el modo consumativo. Cuando, miren ahí de una vez, ¿verdad? De repente, la sindicada, ya no es necesario poner el nombre, ya lo pusimos arriba. ¿Para qué vamos a seguir poniendo lo mismo? Eso se llama pleonasmo. Va a redundar, ¿verdad? De repente la sindicada sacó un cuchillo cacha de madera hoja metálica de 15 centímetros de largo, marca Tramontina. Para las damas, ¿se han dado cuenta ustedes de que es fácil identificar los cuchillos, las armas blancas? ¿Por qué? Porque hay unos que son marca ST, hay otros que son marca Stalin, hay otros que son marca Tramontina, hay otros que son marca CLG. Son diferentes usos, ¿no? ¿Verdad? Pero todo eso es importante ponerlo en la invitación para que en el futuro esa arma blanca sea plenamente identificada y analizada. Imagínense, jóvenes. Y se la colocó en el cuello a la víctima. Y exigió el teléfono porque de lo contrario la mataba. Fíjense, jóvenes, que en el momento consumativo hay algunos que me dicen, licenciado, pero fíjese que eso de exigir, ahí todavía falta eso. ¿Por qué? Porque a mí me acaban de asaltar y así simplemente exigir, todavía faltaba porque viera todo lo que me dijeron.
¿Será posible que puedan poner malas palabras ahí? Sí, sí se puede. Y hay algunos agentes fiscales que de una vez dicen la gran palabrota. Dice, le exigió de la siguiente manera, mira vos, hijo de la gran... me da, ponen la palabra, o me das el teléfono celular o te entierro el cuchillo en el cuello, hijo de la gran... ¿verdad? Entonces, se puede poner eso, ¿verdad? Pero recuerden una cosa, que el testigo principal, en este caso es la víctima, es el testigo protegido, es el testigo presencial, la prueba más importante, ¿verdad? ¿Y qué tal si esa persona le da pena cuando ya le vaya a declarar a un debate neutral y público, le da pena decir las palabras que le dijeron a él? ¿Verdad? Entonces quiere decir que esos extremos no quedaron probados. Entonces por eso es que el Ministerio Público en algunos casos un poco más sensato, pues, solo dicen la palabra exigir. ¿Vieron? Pero de que se puede poner, se puede. ¿Vieron? Muy bien. Entonces ya tenemos el momento consumativo, ¿verdad? El momento consumativo es cuando la persona roba. ¿Verdad? Ahora viene el momento posterior. Posteriormente, miren, el sindicado salió corriendo pero a 20 metros resbaló y fue capturado por la Policía Nacional. Quien le incautó el cuchillo y el celular. Ahora yo les pregunto, jóvenes, en relación a este hecho. Saquen su código penal, ubíquense en el artículo 27 y me pueden decir qué agravantes pueden ustedes proponer en este caso. Sí, ¿sí alguien me quiere preguntar? Aquí no se identifica directamente a la policía. Usted solo nos dijo Policía Nacional, pero ¿sí? No es necesario identificar Policía Nacional Civil. Consulto. Recuerden ustedes que la imputación depende mucho del fiscal. Miren pues, hay agentes fiscales que dicen así mismos. E iba pasando el agente Joaquín Garzaro, Gilberto Vargas, Benjamín Castro, Luis Enrique Bermúdez y una nota. ¿Y qué tal si solo llegan dos al tribunal a declarar? ¿Y los otros tres? ¿Ya? Entonces, ahí hay problemas. Porque hay un hecho controvertido de la imputación que no quedó probado. El Ministerio Público dice que fueron 5 agentes de la Policía Nacional y al debate solo se presentaron 2. Entonces, y si el abogado defensor les empieza a escudriñar todas sus contradicciones, esa imputación no va a quedar probada. Entonces, ¿para qué ponerse en problemas? Pues, vean, lo que se aconseja es la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces ya será el Ministerio Público que tiene que determinar de qué manera pues la Policía Nacional actuó, ¿verdad? No importando la cantidad. Pero, sí, como les digo,
Que se puede poner, se puede. Y hay algunos que ponen esto, miren, jóvenes. Perdón, jóvenes, pero mal sintonizado. Los 5 elementos de la Policía Nacional de la Comisaría 12 que iban en la unidad UA 12-123, ¿ya? Con GPS, número tal, que no sé qué. Un montón de cosas que ponen, Juan. Y después cuando les preguntan, por eso es el interrogatorio, miren, Juan, es el debate. ¿Usted en qué unidad se conducía el día de los hechos? Fíjese, señora agente fiscal, que no me recuerdo. Mire, señor agente de la policía, la radiopatrulla tiene GPS. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y viene el otro y dice, no, ella no tiene. A la verdad. Entonces, ¿para qué están poniendo cosas que no tienen nada que ver con los hechos? Ya se dieron cuenta. Va y otra cosa. Viene el abogado defensor. Solicito, honorable señor juez, que se incorpore un informe de la comisaría tal, porque todas las patrullas que tiene la comisaría, ninguno goza de GPS. A la ¿verdad? Entonces, son cosas que no tienen nada que ver con los hechos, ¿no? ¿Para qué poner cosas que nos van a perjudicar en el futuro? Entonces, el fiscal, ahorita son fiscales ustedes porque están haciendo la imputación, piensa a futuro. ¿Y cuál va a ser lo más fácil para probar? ¿Vieron? Entre más fáciles, pero que tienen que reunir los requisitos. Entre más fáciles ese, más fácil va a ser probarlo. ¿Verdad? Bien. Punto, ahí terminó la imputación, ¿verdad? ¿Esa hora es, joven? Bueno, por lo menos estamos con la imputación ahí, porque solo vamos a leer el artículo 81, por favor, jóvenes. Alguien que lea el grupo 1, por favor, que lea el artículo 81. Qué rápido se fue el tiempo. Hombre, así no puedo. Alguien que el grupo 1, por favor, que lea el artículo 81. Yo, licenciado, artículo 81, Código Penal. No, procesal penal, papá. Ah, procesal penal. Sí. Artículo 81, güey. Muy bien. Ya lo tengo, licenciado. Sería Sí, dele. declaración del sindicato. Muy bien. Artículo 81, advertencias preliminares. Muy bien. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Muy bien. Es lo que hemos realizado el día de hoy. ¿Vieron, jóvenes? Bien. Como se nos ha acabado el tiempo, jovencitos, entonces vamos a continuar el próximo día de clases con el desarrollo de la primera declaración. Pero ya ven, jóvenes, está ya la imputación. Ya ven que es sencilla y cumplimos todos los pasos de la imputación, jóvenes, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Sobre la base de esta imputación, ¿qué nos queda? Bueno, ahorita viene la declaración del sindicato, porque ya le fueron imputados
imputados los hechos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar qué preguntas se le van a hacer al sindicado. ¿Cómo preguntar? ¿Verdad? ¿Qué clase de preguntas se realizan? Porque hay una gran cantidad de preguntas. Hay preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas de seguimiento, ¿verdad, jóvenes? Entonces, preguntas directas, preguntas de cargo, preguntas lo que sea. Entonces, se las vamos a enseñar el próximo día de clase. Que pasen un buen fin de semana, pues jóvenes, cuídense mucho y nos vemos el próximo día sábado. Feliz día,